Y en esta ocasión estaremos hablando en Marcos capítulo 15, continuando con la enseñanza que se dio la semana pasada. Estamos viendo la crucifixión del Señor. Y ahí en la crucifixión del Señor vamos a continuar a partir del versículo 33, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos hasta el versículo 41. Así que busquen por favor la porción, vamos a leerla y posteriormente nos iremos yendo a estudiarla. Y vamos a tener 4 palabras clave que quiero que usted recuerde, ¿de acuerdo? 4 palabras clave que nos van a ayudar a recordar esta porción de la Escritura. Vamos a leer el pasaje y después vamos a decir cuáles son estas palabras clave sobre las cuales iremos avanzando. Así que vamos a leer todos juntos, por favor, desde el versículo 33 hasta el 41. Lo vamos a hacer de manera alternada y nos unimos todos juntos en el 41. Dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Muy bien, les dije que íbamos a recordar 4 palabras, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas 4 palabras? La primera de ellas es separación. ¿Me ayudan repitiendo? Separación. La segunda de ellas es simbolismo. Simbolismo. La tercera es salvación. ¿Ustedes? Y la cuarta es servicio. Así que nos vamos a recordar separación, salvación, simbolismo y servicio. Con estas 4 palabras, la idea es que usted las recuerde porque le van a ayudar a recordar lo que el texto nos está enseñando. Vamos a pedirle al Señor que tome su palabra y la aplique a nuestras vidas y nos enseñe el día de hoy. Querido Dios, agradecemos porque nos das la oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. Y queremos rogar porque tu palabra, que es viva y eficaz, el día de hoy tú la tomes y hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras almas, a nuestras vidas, revelándote, Señor, y llevándonos a ver tu persona, a entender tu sacrificio, a adorar tu nombre y entregar nuestras vidas en un servicio a ti. Quita toda interrupción de nuestras mentes, de nuestros corazones hoy. Y permítenos transportarnos hasta ese evento que cambió la historia y que le dio un sentido a nuestras vidas. Y podamos experimentar lo que tú viviste en ese lugar. Y podamos tener corazones agradecidos al ver lo que tú has hecho por nosotros. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que el día de hoy podamos ir hasta ese lugar, hasta el Calvario, y recordar y ver
lo que Dios hizo ahí por nosotros y lo que estaba pasando en esa cruz por usted y por mí. La semana pasada ya vimos cómo Jesucristo fue llevado a juicio y fue ahí levantado y crucificado. Pero en este momento, en el versículo 33, dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué era esta hora sexta? Bueno, ya la semana pasada vimos que se comenzaba a contar desde las 6 de la mañana, ¿no? Así que era de las 6 a las 7, a las 8, a las 9, a la hora tercera, Jesús ahí fue crucificado. Y después de las 9, a las 10, a las 11, a las 12, la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Así que ahí tenemos a Jesús crucificado y a mediodía, después de 3 horas de haber estado ya ahí en la cruz, viene una oscuridad. Una oscuridad que es milagrosa, que solamente pudo haber sido enviada de parte del cielo para ocultar la vergüenza que estaba pasando ahí el Hijo de Dios. Unas tinieblas que algunos han tratado de decir que era un eclipse, pero por otro lado se dice, no, esto no fue un eclipse no dura 3 horas y aparte un eclipse de sol no puede suceder en la época de la Pascua cuando hay luna llena. Por lo tanto, se descarta que sea un eclipse. Otros han dicho, esto pudo haber sido una tormenta de arena, ¿no? Pero el relato no nos dice que hubiese una tormenta, no nos dice que hubiese un viento, si no nos lo dirían los 4 evangelios, ¿no? Aquí dice que se ciñó toda la tierra con una oscuridad, tal cual sucedió en Egipto, cuando la plaga de oscuridad vino. Y esto no es otra cosa más que una señal de juicio de Dios. Las tinieblas nos hablan de ese juicio de Dios que se está llevando a cabo en este momento, en este preciso lugar, en contra de esta persona santa que está muriendo ahí en la cruz, Jesucristo. Jesús había hablado por al menos 3 veces antes de que cayera esta oscuridad. Recordamos que él había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordamos que él también había visto ahí al ladrón crucificado junto con él y le había dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor había hablado también mirando a la que era su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, y le había dicho, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, cuídala. Pero a partir de esta hora sexta se viven unas tinieblas intensas y se vive un silencio. Probablemente se escuchan por ahí instrumentos de hierro de los soldados mientras siguen haciendo sus tareas. Tal vez al principio se escuchaba un asombro, un ¿qué pasa? ¿Por qué la tierra se llena de oscuridad? Mientras toda una multitud y una turba estaba ahí alrededor, recuerdan, burlándose de Jesús. Pero sin lugar a dudas después, ese lugar también queda en silencio. Y ahí tenemos al Hijo de Dios siendo juzgado y padeciendo por nuestros pecados. La próxima palabra que el Señor ahí pronuncia nos va a mostrar qué es lo que realmente ahí está pasando. Noten versículo 34. A la hora novena, después de 3 horas, Jesús clamó a gran voz. Esta idea de clamor a gran voz es un grito de angustia, de dolor, un clamor a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani.
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten cómo el Señor Jesús, siempre que se dirigió al Padre, lo hacía como Padre. Pero aquí Él no se dirige a Él como Padre, se dirige a Él como Dios. Y dice: ¿por qué me has desamparado? Esta es una cita directa tomada del Salmo 22. Acompáñenme a verlo, por favor. Aquí en la cruz encontramos un sinfín de profecías acerca del Mesías que se cumplen en la cruz. Es asombroso la cantidad de profecías que se cumplen en la crucifixión y la muerte de Jesucristo, tomadas del Antiguo Testamento. Pero en el Salmo 22, versículo 1, encontramos esa frase que dice: ¿están allá? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y amplía la idea y dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Y por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Versículo 2: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y el versículo 3 da la respuesta de por qué el Jesucristo crucificado no encuentra una respuesta en Dios. ¿Y por qué Dios no responde en medio de esa angustia y de ese clamor y de ese dolor? Versículo 3 del Salmo 22: porque tú eres santo. ¿Y saben lo que pasó o lo que estaba pasando en este momento en la cruz, con esa oscuridad, con Jesucristo colgado allá? Era que Él estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Él ahí en la cruz estaba, el justo, sufriendo por nosotros los injustos. Ahí en la cruz vemos la justicia y la santidad de Dios mostradas. Porque alguien tenía que pagar por el pecado, y Jesucristo estaba pagando por nuestros pecados. Y vemos la santidad de Dios porque Dios no puede entremezclarse con el pecado. Y algo que es asombroso en este texto, mis queridos, es que por única ocasión en la eternidad, el Hijo dejó de tener una comunión con el Padre. Porque en este momento el pecado de todos nosotros está siendo puesto en Cristo, y por lo tanto el Padre voltea el rostro y no puede tener una relación con el Hijo. Y por lo tanto ahí el Hijo experimenta todo el abandono de Dios. Quiero que veamos unos pasajes que nos van a mostrar esta realidad. Vamos por favor juntos a 2 Corintios 5:21. Jesús en la cruz fue visto ahí por el Padre como el culpable de homicidios, de violaciones, de maltratos, de engaños, de robos, de todo mal que hay en la tierra. Ahí el Padre miraba a Jesucristo y tenía que voltear el rostro y ejercer su justicia y su ira en contra de él. ¿Están allá conmigo en 2 Corintios 5:21? Mientras lo leemos, medita en él. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está Jesús.
haciéndose pecador y recibiendo la justicia y la ira de Dios por nosotros. Segunda de Pedro 2:24, búsquenlo por favor. Segunda de Pedro, ya casi hasta el final de sus Biblias. Capítulo 2, versículo 24. ¿Están allá? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo. Primera de Pedro 2:24. Dije segunda, una disculpa, es Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Ven lo que está pasando ahí en la cruz? ¿Ven lo que está pasando en estas horas de oscuridad y de silencio? Él está cargando con todo nuestro pecado. ¿Cómo puede ser posible? La verdad yo no lo puedo entender, y creo que nuestra mente finita jamás va a entender cómo es posible que en esas 3 horas se pudiera resumir todo el pecado de la humanidad y ser puesto sobre una sola persona, Jesucristo, Dios mismo. Pero eso es lo que está pasando. Y ahí el Hijo de Dios, en una comunión perfecta que siempre había habido por la eternidad, es rechazado por el Padre y no lo puede ver. Y por eso el clamor de angustia y de desesperación y de abandono. ¿Por qué me has desamparado, Dios? Y esta es la copa de angustia que Jesús en el Getsemaní clama y dice: Señor, si es posible de mí, pase esta copa. Porque Él está ahí experimentando todo el dolor y el sufrimiento de la eternidad perdido sin Dios. Isaías 53, versículos 5 al 6. Isaías 53, versículos 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Imputación. Cargó sobre Él el pecado de nosotros para que usted y para que yo pudiésemos ser libres. Él llevando nuestras cargas, nuestros pecados. Y eso está pasando en este momento en la cruz. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hendrickson, déjenme leerle el comentario de Hendrickson. Dice: en los evangelios no se relata lo que ocurrió entre las 12 y las 3. Lo que sabemos es que durante estas 3 horas de intensas tinieblas, Jesús sufrió agonías indescriptibles. Estaba siendo hecho pecado por nosotros, maldito. Estaba siendo herido por nuestras transgresiones y estaba siendo molido por nuestros pecados. Jehová estaba cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Charles Ryrie dice: fue durante las 3 horas de oscuridad cuando Dios puso sobre Cristo los pecados del mundo, y allí se realizó la expiación, el pago por nuestros pecados. Mientras Cristo derramaba su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay liberación de pecados, ahí Jesús pagando por nuestros pecados. William MacDonald dice: en aquellas 3 horas se comprimió el infierno que merecíamos. La ira de Dios sobre todas nuestras transgresiones
Durante esas 3 horas Él pagó el precio, satisfizo la deuda y consumó la obra necesaria para la redención del hombre. ¿Entendemos lo que está pasando allá? Difícil de entender, pero la Escritura claramente nos lo muestra. Y me encanta lo que dice Erwin Lutzer. Presta atención. Observe aquellas 3 horas en la cruz y verá el interior del infierno. Oscuridad, soledad y abandono por parte de Dios. Esto explica la copa que Jesús hubiera preferido no beber. A lo largo de la historia y de su vida, Jesús sufrió en manos de hombres, en ciertos momentos en manos de Satanás. Pero ahora Jesús estaba sufriendo en manos de Dios, pagando por el pecado de todos nosotros. Wow. Tres enseñanzas aquí. La justicia y la santidad de Dios necesitaban dar castigo al pecado, y Jesús pagó por él. Un escritor, Forsyth, dijo: Dios debía o infligir un castigo o asumirlo. Y aquí en la cruz vemos que el mismo Jesús, Dios mismo, decide asumir el castigo por la humanidad, por usted y por mí, sufriendo por nosotros. 2. Jesús nos enseña cómo clamar en medio de la angustia. Tal vez nos hemos encontrado en momentos oscuros, de soledad. Pero aquí Jesús muestra una fe a pesar de este abandono. Y dice: Dios mío, Dios mío. Aunque Dios había dado la espalda a Jesús, su alma siguió aferrada al Señor, en una confianza de que esa comunión se restauraría y de que Él cumpliría el propósito de hacer expiación por el pecado para traer muchos a la gloria. Y nos enseña cómo sostenernos en medio de las aflicciones. Pero tenemos usted y yo un beneficio y una promesa, mis amados. Y es que el Señor nos ha dicho: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, podemos con toda confianza decir: ay, Señor, pareciera que tal vez tú no estás, pero sé que estás, porque tu promesa es esa: no te dejaré ni te desampararé. Y clamar: Dios mío, Dios mío. Podemos, mis amados, también saber que Él fue rechazado para que usted y para que yo pudiéramos ser aceptados. Así que podemos tener esa confianza en Él. Y ahorita lo vamos a ver, nos podemos acercar con confianza a Dios. Horribles 3 horas que el Señor vivió en la cruz, mostrando su amor por usted y por mí. Porque sufrió la separación de Dios. La primera palabra importante para recordar: separación. La segunda, salvación. Él ahí está pagando por una salvación para que usted y para que yo pudiéramos llegar a Dios. Y noten cómo continúa el texto, versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Marcos es muy conciso, ya lo hemos visto, ¿no? A través de los estudios que hemos tenido. Él va al grano. Algunos de los otros evangelistas suelen dar más detalles acerca de las diferentes historias o situaciones que se vivieron, pero Marcos es muy conciso. Pero cuando vamos a Juan, por ejemplo,
capítulo 19, dice que después de estas 3 horas de angustia y de abandono ahí en la cruz, Jesús dice para que la escritura se cumpliera. Había una profecía que tenía que cumplirse en la cruz y era que le dieran a beber vinagre. Y entonces él clama diciendo: tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Y entonces sucede lo que aquí pasa, que una persona, mientras otros se burlaban e interpretaban esas palabras del Eloí, Eloí, lama sabactani, algunos decían: ay, a ver, por la similitud con Elías, con el nombre de Elías, a ver, clama Elías, a ver si lo baja. Como una multitud y personas tan endurecidas de corazón pueden, ante tal situación, tener este escarnio. Pero estaba sucediendo. Pero ahí Jesús dice: tengo sed. Y entonces un soldado agarra este vinagre, que era un vino barato para saciar la sed, que utilizaban también los guardias allá, y le dan a Jesús para que beba. Y una vez que hubo bebido, Juan capítulo 19 dice que pronunció estas palabras: consumado es. Está todo cumplido. Ya está. El precio por el pecado fue pagado. E inmediatamente después dice que gritó con gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerden ustedes que la posición del crucificado impedía el hablar, porque mientras estaba abierto ahí con sus brazos, su cabeza caída, la sangre corriendo, era difícil respirar. Así que la realidad es que para cada palabra que Jesús pronunció ahí en la cruz, tuvo que hacer el esfuerzo de impulsarse con sus pies sobre el clavo que atravesaba sus empeines, para poder tener un poco de apertura en su tórax, tomar aire y pronunciar cada palabra. Y él ahí decía: consumado, ya está. Y por último: en tus manos entrego mi espíritu. Y en ese momento muere, comprando la salvación de todo aquel que se acerca a él y le reconoce como Salvador, dejando un camino abierto y vivo para que podamos llegar al Padre, mis amados. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, quiero que veamos, por favor, Marcos, ahí en Marcos, versículo 37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Cuál es esta gran voz? Bueno, es la que encontramos ahí en Mateo, la que les acabo de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la última palabra de Jesús en la cruz, a gran voz. ¿Y qué sucede después? Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que Jesús expira y el velo del templo es rasgado de arriba abajo. Pero no solo pasa esto. Vamos a, por favor, allá un poquito atrás, Mateo 27, 50. Dígame. ¿Recuerda la tercera palabra que dijimos? Simbolismo. Ahorita la vamos a ver. Mateo 27,
versículo 50. Mateo 27, 50. ¿Están allá? Noten que nos da un poquito más detalle de lo que sucedió en ese momento. Dijimos que a veces Marcos es medio escueto, que a veces es medio conciso, ¿no? Aquí dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos salieron. Dice, wow, esto es asombroso. Pero aquí sucede entonces un gran temblor, las rocas se parten al punto que los sepulcros quedan al descubierto. Y cuando el centurión ve todo esto, ve que ahí está pasando algo fuera de lo común. Él nunca había visto a un hombre crucificado pedir que Dios tuviera compasión y perdonara a los que los estaban crucificando. Nunca. Él nunca había visto a un hombre con una mirada de compasión dejar a su madre encargada a otro. Nunca había visto una oscuridad así. Nunca había visto a una persona entregar su vida de esa manera. Porque había mucha gente que se quería morir en la cruz por el sufrimiento que causaba, pero era un tormento tal, diseñado para que el que se quisiera morir no pudiera. Estaba diseñado para que pasaran días a veces colgados en una cruz, sufriendo y siendo atormentados, hasta que ya se desangraban y el cuerpo no podía más y morían ahí. Pero Jesús entrega su vida. Y nos recuerda esas palabras de el buen pastor que dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Él tiene autoridad para ponerla y para volverla a tomar. Y aquí Jesús está entregando su vida y muere allá. Y el centurión lo ve. Y yo no sé si ese hombre fue salvo, porque la escritura no nos lo dice. La leyenda que se cuenta es que sí, que ese hombre después se convirtió y fue un principal de entre los soldados, seguidor de Jesucristo. Pero ese hombre proclama una verdad: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y recuerdan cuando Jesús platicaba con Nicodemo, Jesús dice: así como la serpiente, tercera palabra, simbolismo. Ya vimos separación, ya vimos salvación comprada en la cruz. Tercera palabra, simbolismo. Juan capítulo 3, acompáñenme, vamos a verlo. No sé qué tan... estamos bien con el tiempo. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Están allá? Juan 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simbolismo, dos simbolismos vamos a ver aquí. Una es el Hijo del Hombre levantado, como fue levantado la serpiente en el desierto. Segundo, el velo del templo se rasgó, y ahí vamos a hablar de eso. Recordemos la historia. En el desierto, el pueblo de Israel había salido de Egipto y muchos pecaron en el desierto, y Dios manda juicio, y hay serpientes que les estaban picando y estaban muriendo a causa de las picaduras de las serpientes, representando el pecado. Y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de cobre y levántala en un estandarte, y todo aquel que mire a la serpiente será salvo y será sano. Y aquí Jesús, en esta charla con Nicodemo, al principio de su ministerio, le dice: así como la serpiente fue levantada y todo aquel que miraba a ella
podía ser salvo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así Jesucristo, alzado en la cruz, está trayendo a muchos a salvación, a vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Por eso fue necesario que Él pagara y sufriera todo lo que hemos visto, para comprar una gran salvación para usted y para mí. Muchas gracias. La verdad, el día de ayer estaba a punto de hablarle a pastor y decirle, no voy. Sentía súper mal, pero que el Señor nos dé voz para seguir estudiando en esta mañana. Segundo simbolismo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ahora, es importante que nosotros entendamos qué era este velo y qué es lo que allí pasó. Para esto tenemos que ir a lo que era el templo, ¿de acuerdo? Y en el templo existía como tal la nave principal del templo, un lugar rectangular, y vamos a suponer y vamos a trasladarnos a ello, imagínenlo, como si este fuera ese templo, un poquito más angosto y más alargado. En la parte de allá afuera de esta nave, está el altar donde se sacrifican todos los corderos. Un altar cuadrado de bronce con fuego siempre ahí presente, donde los sacerdotes ponían las ofrendas para ser sacrificadas. Ahí se realizaba el sacrificio. Del otro lado está un lavacro donde los sacerdotes se lavaban y se purificaban para poder entrar al ministerio a sacrificar o a entrar a hacer las labores dentro del tabernáculo. Una vez que se entraba al tabernáculo, del lado derecho del que entraba, del lado izquierdo en este caso, estaba una mesa donde se colocaban unos panes de la proposición. Y diariamente se cambiaban esos panes. Del otro lado estaba el candelabro. Ustedes ubican ese candelabro de 7 brazos con sus velas encima. ¿Lo ubican? Bueno, ese estaba de este lado. Aquí al frente estaba otra mesita que era del inciensario. ¿De acuerdo? A continuación había un gran velo desde techo hasta piso que dividía el tabernáculo en el lugar santo del lugar santísimo. Este lugar santísimo estaba vedado para los sacerdotes. ¿Qué había dentro de él? Apenas cruzando el velo se encontraba el arca del pacto, el arca de Jehová. Dentro de esa arca se guardaban 3 cosas. El maná, ¿recuerdan el pan que se había comido en el desierto? ¿Qué otra cosa se encontraba allá? La vara reverdeciente de Aarón, en un símbolo de que era el sacerdocio que Dios había escogido, y las tablas de la ley. Encima de esa arca estaba un propiciatorio donde se derramaba la sangre del cordero. Y por los costados había 2 estatuas de ángeles que se tocaban la punta uno al otro y que guardaban este lugar. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Se lo están imaginando? Va. Pues resulta, mis queridos, que del lugar santo al lugar santísimo, solamente que era en este lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios,
solamente un sacerdote, una vez al año, podía entrar a este lugar santísimo y ofrecer la sangre sacrificada del cordero en expiación por los pecados por todo el pueblo. Una vez al año. Y era de tanto temor entrar a ese lugar que el sacerdote que no se haya purificado correctamente podía caer muerto en la presencia de Dios, porque era donde Dios se manifestaba. Tan era así que al sacerdote lo enviaban con un hilo atado y unas campanillas para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Para que si él caía fulminado en la presencia de Dios por ver su santidad, no fueran a sacarlo, sino que lo arrastraran. Así que en este momento en el cual Jesús muere, ese velo es rasgado de arriba abajo. ¿Y qué representa esto? Hebreos capítulo 10, por favor. Vayan para allá. Hebreos 10, 19 al 22. ¿Están allá conmigo? Hebreos 10. Versículo 19. Voy a leerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que aquí nos dice, hey, ahora ustedes tienen libertad para entrar al lugar santísimo. Antes no se podía. Antes solamente una persona al año podía entrar hasta el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. A partir del sacrificio de Cristo, ese velo fue rasgado y abierto, dando entrada a toda persona hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, invitándonos de esta manera el Señor Jesús a tener una relación abierta con el Padre. ¿Entendemos esto? Él abrió el velo y dice que el velo fue su propia carne, rota, rasgada, con el objetivo de llevarnos a Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre a través de mí. Así que Él abre ese camino y rasga el velo para que podamos ir en una comunión con el Dios Santo y podamos acercarnos libremente, sin intermediarios. Ahora ya no hay ningún intermediario para acercarnos a Dios. Tenemos esa libertad para acercarnos a Él. Y el escritor de Hebreos nos invita, como privilegiados que ahora usted y yo somos, a acercarnos a Dios. Es una invitación a la comunión. El Señor anhela una comunión con usted y conmigo. Y eso es lo que Él ha buscado siempre. ¿Recuerdan al Señor yendo al huerto, visitando a Adán y Eva? Y cuando pecan, el Señor ahí está en la reunión y se acerca y dice, Adán, ¿dónde estás? Vine a charlar y a tener aquí nuestra charla de la tarde. Y Adán alejado a causa de la vergüenza del pecado. Pero hoy a través de Jesucristo, que ha pagado por nuestros pecados, con su sangre preciosa ha hecho expiación y nos da libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Y por lo tanto el escritor de Hebreos nota cómo nos dice, siguen ahí en Hebreos, no lo pierdan, este es un pasaje precioso. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones con agua pura, ¿no? ¿Cómo nos debemos de acercar? Con sinceridad,
Cuando habla aquí de sinceridad, habla de sincera. ¿Qué es esto de sincera? Bueno, los comerciantes de jarrones en aquella época, pues iban, imagínense, con las carretas y de repente los jarrones ahí se podían golpear unos con otros y rasgar o fracturar. Así que los arreglaban colocando una cera. El buen comprador colocaba ese jarrón a la luz del sol para identificar si tenía alguna fisura que hubiese sido resanada con cera. Así que aquí el Señor nos invita a acercarnos a Él sin cera, sin inarreglos, tal cual somos, como estamos. Ven y preséntate delante de Dios. Aprovecha, tienes camino hacia la presencia de Dios. Pero nos dice que nos acerquemos purificados los corazones con agua limpia, en una confesión de nuestros pecados, confesando, siendo lavados por medio de la sangre de Jesucristo, de la confesión de nuestros pecados. Acerquémonos a una comunión con Dios. Así que aquí tenemos ya separación. El Señor, en un acto que no podemos comprender, cómo la Trinidad pudo rechazar a un miembro de la misma, es algo que no nos entra en la cabeza, pero sucedió. El Hijo fue separado del Padre a causa de nuestros pecados y fue rechazado por Él. Salvación, Él compró una salvación para usted y para mí, para que pudiéramos llegar hasta la presencia de Dios. Simbolismo, su cuerpo rasgado, el velo abierto para poder entrar hasta allá. En cuarto lugar, servicio. El Señor nos llama a esa comunión, a esa salvación, a ese acercamiento a Él. Pero ahí en la cruz vemos a un grupo de personas. Versículos, volvemos a Marcos, por favor. Versículo 40. También había ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena. Recordamos quién es esta María Magdalena, aquella mujer de la cual salieron 7 demonios. Y el Señor la había librado, la había rescatado y servía al Señor en gratitud. De un pasado atroz, lleno de oscurantismo, ahora había una vida nueva, llena de esperanza, de gozo y de amor por el Salvador. Que el ejemplo de María, mis amados, pueda llegar a nosotros y tengamos esa conversión que nos lleve a servir al Señor día a día. Estaban ahí María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José. Déjenme, tomo aquí unas notas. Estaba Salomé. A esta Salomé es la madre de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo. Recuerdan que Juan es el único de los discípulos que se menciona que estaba ahí al pie de la cruz, porque a él le fue dado el cuidado de María, la madre de Jesús. Pero aparte estaban estas 3 mujeres, un poco más lejos, dice ahí la Escritura. Y una de esas Marías, o Salomé más bien, es la madre de Juan y de Jacobo. Después también la Escritura nos dice que estaba allí la otra María, ¿no? La madre de Jacobo el menor y de José, que eran también discípulos de Jesús. ¿Y qué hacían estas mujeres? Versículo 41. Quienes cuando Él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. Así que ahí tenemos este grupo de mujeres notables por 3 razones. Déjenme mencionarlas. Aparte de Juan, ninguno de sus discípulos estaba ahí con Jesús en la cruz.
Pero este grupo de mujeres ahí estaba, firmes, fieles y valientes a los pies de la cruz, a conciencia de que podían ser agarradas y tenidas por sediciosas y encarceladas y también crucificadas, Pero ahí estaban, al pie de la cruz. 2. Se nos dice que ellas habían seguido a Jesús de Galilea hasta Jerusalén y le ministraban y daban evidencias de que tenían un corazón lleno de amor por el Salvador y le servían. Ellas mismas estaban en el sepulcro a primera hora de la mañana, el día domingo. A las mismas 3 se les menciona ahí. Mujeres fieles, agradecidas y llenas de amor por el Salvador, que les llevó a servirle con su tiempo, con sus recursos, con su vida entera. Y es que cuando vivimos al Señor y experimentamos su gracia y amor, no debe de haber otra cosa más que un corazón lleno de agradecimiento que dice: heme aquí, Señor. Yo te sirvo porque te amo. Porque no queda otra cosa que hacer más que dar mi vida en agradecimiento a lo que tú has hecho por mí. Una vida rendida en adoración y servicio al Señor. Es lo que vemos aquí. Gracias a Dios por el ejemplo de esas mujeres, pero que podamos, mis amados, tomar su ejemplo y venir a la cruz y derramar nuestras vidas en un servicio al Señor. Así que este pasaje nos muestra esa separación que el Señor tuvo que sufrir por nosotros. Nos muestra la gran salvación que pagó para que usted y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo y tener una comunión con Él. Y es una invitación a acercarnos a Él en una relación de amor con Dios. Y vemos el servicio de estas mujeres que nos invita también a nosotros a servirle a Él y a imitar su ejemplo, con corazones agradecidos, llenos de amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Espero que este tiempo con la palabra haya sido de ánimo, de refrigerio, y que nos hayamos podido transportar a ver esos sufrimientos de la cruz y que caigamos con un corazón que dice: solo tú, Señor, solo tú eres digno de recibir la gloria y el honor por la obra que tú has hecho en favor nuestro, muriendo en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, experimentando el abandono y la separación de una comunión perfecta con el Padre. Sufriste por mí, sufriste por nosotros. Que tú puedas ver el fruto de la aflicción de tu alma, Señor. Y que puedas ver en este grupo de personas aquí corazones rendidos, agradecidos por lo que tú has hecho, y corazones dispuestos a servirte en amor, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias te damos por este tiempo juntos con tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, a nuestros corazones, y trae la salvación, Señor. Si aquí hay alguien que no te conoce, pueda mirar a la cruz y decir: este es Hijo de Dios, el único en quien puedo poner mi confianza y mi fe para acercarme al Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.